Hola a todos, buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Eh, Primero, pues, me gustaría saber qué dudas tienen respecto a lo próximo que tenemos a evaluar, que sería el examen de este miércoles, la práctica de este viernes. Igual les puse un mensaje el viernes donde les indicaba que ahí hay unos videos en la sección de archivos para que los revisaran si tenían dudas sobre los ejemplos o sobre el desarrollo de la práctica. Entonces, esta primera parte de la clase de hoy, pues quiero escuchar qué dudas tienen previas al examen y a la entrega de su primera práctica. O si no hay dudas, pues entonces para continuar con la unidad 2. Profe, a dónde va a subir el examen? En Didactic. Ok. Sí, ustedes se tienen que conectar igual aquí en Teams. Eh, la cámara debe estar encendida para verificar que estén realizando su examen de manera individual, pero lo van a visualizar en Didactic y los procedimientos de los ejercicios que sean problemas, ese sí lo van a subir aquí mismo en Teams para evitar los problemas que hay luego del límite del tamaño del archivo que pueden subir en Didactic. Entonces, los procedimientos se van a subir aquí, pero van a contestar su examen en Didactic. Entonces, también por eso ya les había indicado al inicio del curso que para el caso de los exámenes, sí necesito que tengan cámara para el examen. En todas las demás sesiones no es obligatorio, solamente en el examen. ¿Alguna otra duda que tengan? En el examen hay una parte teórica, entonces también es importante que repasen los conceptos que vimos al inicio de la primera unidad. Y como les había comentado, la parte de problemas, pues sería lo que ya habían visto anteriormente en materias como estática y dinámica, de ese tipo de problemas de análisis cinemáticos y dinámicos usando las leyes de Newton. Y lo último que vimos, que son las matrices de transformación homogénea, que básicamente es lo que están utilizando también ahorita para su práctica. Entonces, pues las dudas serían en ese sentido. No sé si también ya revisaron los problemas que vienen ahí en el libro, propuestos por si tienen alguna duda en algún ejemplo en específico que quieran que veamos ahorita. Ustedes me dicen. Ok, bueno, entonces también, si mientras estudien tienen dudas, pues me pueden contactar por el chat de Teams o por correo electrónico. Entonces vamos a continuar
con lo que estábamos viendo de la segunda unidad. Entonces, también en ese sentido ya les mandé ahí algunos comentarios sobre la actividad que estuvieron haciendo al final de la clase pasada, que básicamente era analizar una serie de imágenes e identificar los movimientos. En la mayoría lo que detecté y que les puse ahí en los comentarios es que se basaron mucho en el análisis en el plano sagital. Entonces es importante que aprendan a identificar y a trabajar con los 3 planos corporales para que puedan detallar todos los movimientos que se realizan en cada uno de los planos. Lo otro que les decía es que casi todos cometieron ese error que yo les decía de a la hora de describir el movimiento, mencionar que se hace una flexión, pero con respecto a la extremidad, ¿no? A lo mejor me decían una flexión de la pierna, pero una flexión de la pierna pudiera ser debido a una fractura y no a un movimiento. La flexión se refiere a la articulación y eso es algo que ya les había comentado, que todos los movimientos hay que describirlos indicando cuál es la articulación sobre la que están analizando el movimiento, ¿no? O al menos señalarlo en el dibujo, porque la mayoría me hizo un listado de movimientos sin indicar en el dibujo y solamente decían flexión de la pierna, abducción de la pierna o, algún otro tipo de movimiento de flexión, extensión, pero generalmente lo hacían, en algunos casos sí lo hacían respecto a la articulación, pero en otros lo hacían de manera errónea, ¿no? O incluso nada más decían el movimiento sin indicar a qué parte del cuerpo correspondía. Entonces, sí es importante que esos movimientos los describan en función de la articulación, ¿ok? Entonces, no sé, respecto a esa actividad, algunos me comentaban que tuvieron muchas dudas, no me dijeron qué tipo de dudas, entonces también si tienen alguna duda en específico que quieran que comentemos ahorita antes de continuar, por favor háganmelo saber. Creo que tú, Eduardo, me habías mencionado, ¿no? Que tuvieron varias dudas. ¿Cómo qué tipo de dudas? Sí, profe, con respecto, de hecho, a eso de las articulaciones no quedó, bueno, no nos quedó muy claro. Sí, o sea, a lo que ahí me refiero es, si ustedes dicen, voy a trabajar en el plano sagital, me hacen una representación en el plano sagital, como se los mencioné, y había que indicar si tienen extremidad inferior, superior, en qué articulación se está dando el movimiento. Por ejemplo, me pueden decir en el que está subiendo las escaleras, hay una flexión de rodilla, una flexión del tobillo a lo mejor, o flexión dorsal o plantar, dependiendo de cuál extremidad estén analizando. O si es del brazo, también indicar flexión-extensión en el codo, en el hombro. Y así es eso mismo, irlo indicando también en cada plano, ¿no? En otro plano me dibujan a la misma persona subiendo la escalera y a lo mejor está haciendo una ligera abducción del hombro, no sé, una desviación radial o lunar en la muñeca. Entonces, dependiendo del movimiento, vayan indicando en cada vista los movimientos que correspondan. Por eso les decía, en el plano sagital, solamente concéntrense en flexiones y extensiones, pero en cada articulación, en el hombro, en el codo, en la muñeca, en el tobillo, en la rodilla, o incluso en la columna vertebral, si el movimiento así lo amerita. En las cervicales, si hay un movimiento ahí de la cabeza, por ejemplo, en el caso del abdominal. Entonces, todos esos movimientos, irlos describiendo con el mayor detalle posible. Obviamente, sería difícil irnos hacia las articulaciones de los dedos, etcétera, ¿no? Pero al menos las que realizan los movimientos más significativos, que serían, en el caso de extremidades superiores, hombro, codo y muñeca; en el caso de extremidades inferiores, cadera, rodilla y tobillo; y de la columna vertebral, el resto de los movimientos, ¿no? Entonces, con que me describan todos esos, pero a nivel articulación, por eso les digo,
cada uno de esos movimientos descríbanlo a nivel articulación y para cada una de las extremidades, ¿no? Si es extremidad derecha, extremidad izquierda, superior o inferior. Entonces, esa es la idea de ese tipo de actividades, porque más adelante, pues la idea es que vayan conjuntando toda esta parte de transformaciones homogéneas y de los tipos de movimiento para generar en MATLAB algunas animaciones donde puedan ustedes, por ejemplo, realizar un esqueleto, es una de las prácticas que van a hacer más adelante, y puedan visualizar todos estos movimientos y que los reproduzca su animación. Esa es la idea. Entonces, ahorita es que lo hagan ustedes de forma experimental, también para el video que ya les encargué, que deben de realizar, pues la idea es esa, ¿no? Que ustedes mismos experimenten con su cuerpo el identificar todos esos movimientos para que después esos los puedan plasmar en ese tipo de animaciones y entender cada uno de los movimientos. Y también el objetivo de la actividad, ¿no? Que ustedes mismos, entre ustedes platicaran, hicieran los movimientos y lo fueran describiendo con estos dibujitos que les pedí. ¿Qué otras dudas tuvieron? O los demás equipos, no sé, también si tienen alguna otra duda. Bueno, vamos a continuar. Voy a compartir pantalla y listo, ya está la presentación. ¿Sí la pueden ver ya todos la presentación? Sí, sí se ve. Ok. Bien, entonces, este segundo tema ya tiene que ver con las fuerzas que van a generar el movimiento en el cuerpo humano. Todo lo que vimos anteriormente tenía que ver con la descripción de los movimientos más desde un punto de vista cinemático, ¿ok? Y ya enfocándonos en referenciar dichos movimientos respecto a los planos y ejes corporales, ¿ok? Ahora, a partir de este segundo tema, pues la idea es identificar cómo se generan las fuerzas para producir estos movimientos, ¿no? De manera general, en los seres humanos va a haber tanto fuerzas externas como internas que van a combinarse para poder producir el movimiento. Un ejemplo de alguna fuerza externa, pues son la fuerza gravitacional, ¿no? La fuerza debida a la aceleración de la gravedad es la que, por ejemplo, nos mantiene fijos a la Tierra, ¿no? Y dependiendo de la superficie sobre la que estén interactuando, por ejemplo, en el caso de que estén parados, pues la interacción entre la superficie y el cuerpo también genera otro tipo de fuerzas que se producen externamente, ¿no? Como serían a la hora de estar caminando, la fricción o las fuerzas de rozamiento con una superficie. Todas estas se van a combinar para producir una marcha o un proceso de marcha estable, ¿no? En los seres humanos o también incluso en los animales, ¿no? Entonces, en general, estos son el tipo de fuerzas que nosotros vamos a considerar de manera externa al momento de estar realizando un análisis del movimiento de cualquier extremidad del cuerpo humano, en específico para este curso. Ahora, si nos vamos a lo que tiene que ver con las fuerzas que se producen internamente, pues principalmente nos vamos a ir hacia la parte muscular, ya que el músculo
va a ser el que va a realizar alguna acción sobre los huesos para que estos se puedan mover uno con respecto al otro, o que incluso puedan estar unidos y oponerse a las fuerzas que se producen externamente. Como dice aquí en la diapositiva, si nosotros tuviéramos solamente un esqueleto y no incluyéramos todos los músculos, los ligamentos y demás elementos que forman parte de lo que sería una articulación, así como la unión entre los diferentes huesos, pues simplemente con la acción de la gravedad, pues se derrumbaría, digamos, ese esqueleto, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista dinámico, todo lo que hablábamos en el tema pasado de lo que es una cadena cinemática viva, pues ya no aplicaría, ¿no? Para un análisis dinámico, sí hay que considerar la masa muscular que nos va a permitir realizar los movimientos, ¿no? Y esa es la idea de este segundo tema, de ya incluir esos otros elementos que producen el movimiento y que finalmente son los que le dan la capacidad de movimiento a las articulaciones. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Bien, de la misma manera que lo hablábamos anteriormente con los huesos, pues sería complicado que estuviéramos estudiando uno a uno todos los músculos que van a influir en el movimiento del esqueleto, ¿ok? Aproximadamente son 700 músculos los que podemos identificar en el cuerpo humano que nos permiten tanto que los huesos permanezcan unidos como se genere movimiento entre ellos alrededor de una cierta articulación. Entonces, de la misma manera, lo que solemos hacer es tomar información de algún grupo de músculos y analizar cómo es el efecto o la fuerza que producen sobre alguna articulación para generar el movimiento. ¿Okay? De hecho, por ejemplo, cuando ustedes en sus materias que tienen que ver con instrumentación quieren adquirir información sobre la parte muscular o sobre las acciones musculares, por lo general lo hacen con sistemas de adquisición como son, por ejemplo, el electromiograma, que no nos da, al menos de manera superficial, información de alguna fibra muscular en específico o de algún músculo en específico, sino de una sección de ese músculo o de algunas fibras musculares que están contenidas o que son capturadas, más bien la información, con algún elemento transductor, en el caso de los electrodos, que les permiten obtener la actividad eléctrica de un conjunto de fibras musculares y cuál es el efecto que se produce. Entonces, de esa misma forma en la que ustedes obtienen esa información, esta también va a ser similar a la hora de hacer análisis biomecánicos, ¿no? Vamos a considerar el tipo de músculo y dadas una serie de características, vamos a determinar cuál es la acción que pueden ejercer, cuáles son las capacidades de carga o de compresión o de tensión que pueden tener dichos músculos, y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Okay? No vamos a hacer estudios muy específicos, sino que son un poco más generales. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Bien, entonces, como les decía, una de las principales funciones que tienen los músculos, pues es permitir la unión, más bien, permitir la generación
de movimiento o transmitir la fuerza hacia los huesos para poder producir un movimiento. ¿Ok? Pero esto no lo hacen de manera directa, ¿no? Sino que va a haber algunos elementos que nos permiten transmitir esa fuerza. Si estamos hablando de transmitir la fuerza del músculo hacia el hueso, el elemento que va a servir de intermediario, digámoslo así, serían los tendones. Los tendones van a ser los elementos que nos van a permitir unir el músculo con el hueso. Y también anteriormente en alguna clase les había preguntado qué pasaba en el caso ahora de la unión entre un par de músculos, cómo se transmitía o cómo se hacía la conexión de estos, y es a través de un elemento que se le conoce como aponeurosis. ¿Okay? Entonces los tendones transmiten del músculo al hueso o conectan el músculo con el hueso, y la aponeurosis a un músculo con otro músculo. ¿Okay? Esa es la forma en la que se van a interconectar los músculos con otros músculos o con los huesos. Ahora, para nosotros poder producir el movimiento, necesitamos identificar algunas características de los músculos o poderlo comparar con el movimiento que se genera en algunos otros sistemas mecánicos, ¿no? Y uno de los elementos, digamos, clásicos o tradicionales que vamos a utilizar para hacer esta representación son las palancas, que también era algo que ya les había comentado previamente en la introducción del curso. Entonces, una palanca es un mecanismo que nos sirve para levantar un cierto peso o producir un movimiento. ¿Okay? Ahora, dependiendo del tipo de músculo, también lo podemos comparar con diferentes tipos de palancas. ¿Okay? Existen palancas de grado 1, de grado 2 o de tipo 1, tipo 2 o tipo 3, y que dependen de la ubicación de los tres elementos que conforman una palanca. También, dependiendo del tipo de palanca, pues va a ser o nos va a permitir favorecer más a movimientos más amplios o que favorecen la generación de movimientos más amplios o velocidades más grandes, o también aquellos en los que nos favorecen más a la fuerza, ¿no? A que los movimientos sean más finos, pero se puedan producir o levantar grandes cantidades de peso en el caso de la carga, o de producir fuerzas muy grandes a pesar de que se hagan movimientos muy pequeños. Entonces, finalmente la palanca es un elemento mecánico que tiene esas dos vertientes, es dar un balance entre la generación de fuerza y la generación de movimiento, que lo podemos caracterizar a través de la velocidad, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, la idea es considerar estos tres tipos de palancas o clases para entonces clasificar cuál es la acción que ejerce un cierto músculo sobre una articulación. ¿Okay? Entonces, de cada una de las palancas, yo debo identificar tres elementos que son los elementos principales de una palanca, que son el elemento que representa la resistencia o la carga en la palanca, el elemento que representa el punto de apoyo, o que también se conoce como fulcro, y la generación de esfuerzo o fuerza, que en este caso nos va a representar la fuerza muscular. ¿Okay? Entonces vamos a tener palancas de primera clase, de segunda clase o de tercera clase, dependiendo cómo están ubicados estos tres elementos. ¿Okay? Y pues, lo podemos identificar por el elemento que esté en medio
y los que estén a sus extremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de una palanca de primera clase, siempre el punto de apoyo o fulcro va a estar en el centro entre la resistencia y la fuerza, ¿ok? O la carga y la fuerza de reacción. Entonces, todos los músculos en los cuales yo identifique estos elementos ordenados de esa manera, en que el punto de apoyo está en medio, voy a decir que es un músculo que se comporta como una palanca de primera clase. Después, cuando tenemos a la resistencia entre el punto de apoyo y la fuerza de reacción o el esfuerzo, entonces voy a decir que la palanca es de segunda clase o el músculo puede representarse como una palanca de segunda clase. Y por último, cuando la fuerza es la que está entre el punto de apoyo y la carga o resistencia, entonces le voy a llamar palanca de tercera clase, o voy a decir que el músculo se puede representar como una palanca de tercera clase. ¿Alguna duda con respecto a esta clasificación? Ok. Bueno, entonces ahora vamos a analizarlas una por una y vamos a ver algunos músculos que tienen estas características que les mencionaba y que nos permiten clasificarlos mediante los diferentes tipos de palanca. En el caso de la palanca de primera clase, les decía que el punto de apoyo es el que se encuentra en medio, entre la fuerza y la resistencia. Este es como, por ejemplo, cuando tienen una balanza o por ejemplo, en el caso de los juegos estos mecánicos, como un sube y baja, en donde tienen el punto de apoyo en el centro y dos pesos, en este caso fuerzas, que se están balanceando alrededor de ese punto de apoyo. ¿Okay? Un ejemplo, en el caso de los músculos en el cuerpo humano, los músculos que permiten el movimiento en el cuello son una palanca de primera clase y estos movimientos o esta palanca nos permite realizar los movimientos de flexión y extensión. En este caso, esta sería la ubicación. Si nos vamos a la cabeza, tendrían los músculos que permiten el movimiento en la cabeza, en el cuello o alrededor del cuello, estarían en la parte posterior de la cabeza y estas nos representan, entonces, como les decía, lo que serían las fuerzas aplicadas. El punto de apoyo estaría como en este punto, al centro, ubicado en el cráneo. Y la resistencia pues nos va a representar el peso de la cabeza cuando va hacia el frente para realizar este movimiento, ¿no? Entonces el punto de apoyo queda en medio entre estos dos elementos, el peso de la cabeza que va hacia el frente, la fuerza que contrarresta dicho movimiento y por lo tanto esta es una palanca de primera clase. ¿Hasta aquí alguna duda? Ahora les pregunto, con respecto a esto que les decía yo, si una palanca favorece más a la generación de movimientos amplios o a la generación de fuerzas grandes, este tipo de palanca favorece alguno de esas dos variables, a la fuerza o al movimiento o velocidad. ¿O qué pasaría en este caso? Pues estarían equilibradas la fuerza y la velocidad, ¿no? ¿Estarían como, perdón? Un poquito. Equilibradas.
Sigo sin escuchar bien. Estarían equilibradas. Ok, exactamente. En este caso, nosotros podemos lograr un equilibrio entre esas dos variables, ¿no? Si yo quiero favorecer más a la fuerza, lo podría hacer. Si quiero favorecer más a la velocidad, lo puedo hacer. Y esto tiene que ver también con dónde están ubicadas la fuerza y la resistencia, ¿no? Pero en general, pues hay un balance entre ellas. Yo puedo elegir cómo actuar dependiendo de esto, ¿no? Entonces, este tipo de palanca es la que nos da una mayor flexibilidad a la hora de que yo quiera elegir entre estas dos variables, ¿no? Pues aquí hay un primer caso en el que estaríamos pues optando por cualquiera de las dos variables, o esta palanca, digámoslo así, favorecería a cualquiera de las dos variables, ¿no? Hay movimientos amplios y también se pueden generar fuerzas lo suficientemente grandes. ¿Ok? Ahora, cuando ya cambiamos a una palanca de segunda clase, ahí sí ya no va a haber esa flexibilidad. Y eso tiene que ver con que el punto de apoyo ya no se encuentra entre estas dos variables de fuerza, ¿no? Que son la fuerza aplicada y la resistencia. Y lo mismo va a suceder en el caso de la palanca de tercera clase. Bien. Entonces, un ejemplo de una palanca de segunda clase en donde vamos a tener el punto de apoyo en uno de los extremos y la resistencia, carga, es la que se va a encontrar en el centro. ¿Okay? Mientras que la fuerza aplicada, o en este caso la fuerza muscular, va a estar en el otro extremo de la palanca. Un ejemplo son los músculos en la pantorrilla, ¿okay? Donde este tipo de movimientos que realizamos, por ejemplo, con el pie, a la hora de que ustedes se paran, por ejemplo, de puntitas y tratan de levantar todo su cuerpo, esta palanca, ¿a qué favorece más? ¿A la generación de fuerza o de velocidad? ¿Ustedes qué creen? De fuerza. De fuerza, ¿no? Porque ese tipo de movimiento no es un movimiento amplio, pero sí es un movimiento donde se producen fuerzas muy grandes. ¿Por qué? Porque están equilibrando todo su cuerpo o cargando todo su cuerpo hacia el punto de apoyo, que en este caso sería la punta del pie. ¿Okay? Ahí es donde están concentrando todo el peso del cuerpo y es capaz, entonces, la fuerza muscular que se genera de mantener en equilibrio el cuerpo o de realizar un movimiento con un cierto nivel de equilibrio o balance en el resto de su cuerpo, ¿no? Entonces, este tipo de palancas se da en músculos que favorecen el aumento de fuerza y que obviamente esto va a ir en detrimento del movimiento, que nosotros lo podemos caracterizar por la velocidad y la amplitud o la distancia que recorre durante ese movimiento, ¿no? Entonces son movimientos pequeños que se realizan normalmente a velocidades bajas, pero el músculo produce fuerzas altas, ¿ok? Entonces, en este caso, siempre un músculo que se caracteriza como una palanca de segunda clase va a favorecer a la fuerza. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo en específico, para poder mover todo el cuerpo
una distancia mayor, se debe de producir una mayor fuerza para contrarrestar, en este caso, las fuerzas gravitacionales y poder entonces soportar todo el peso teniendo un punto de apoyo mucho más pequeño, ¿no? Que en este caso son la punta del pie. ¿Alguna duda en esta segunda clase de palanca? Ya sea en cómo se analiza o cómo lo pueden identificar también en el cuerpo. Si nos pudiera dar otro ejemplo, profe, porfa. Ok. Por ejemplo, cuando hacen movimientos como por ejemplo, no sé, unas lagartijas, que van a hacer unas lagartijas y toman como punto de apoyo los brazos, ¿no? Entonces, en los brazos, si nos vamos a extremidades superiores y tienen los músculos flexores y extensores, en ese caso, cuando realizan ustedes el movimiento, digamos, de la fase descendente, es decir, que su cuerpo vaya hacia el suelo, y cuando su cuerpo va en la fase ascendente, levantando ahora el cuerpo desde el suelo hacia arriba, los músculos que actúan en esas fases ascendente y descendente, ¿cuáles serían? En el caso de las extremidades superiores. Y no me refiero a todos, sino nada más, no sé, bíceps, tríceps, ¿cuáles actuarían? Pues los bíceps. Ok. En el bíceps, si tú analizas una de esas dos fases, por ejemplo, la fase ascendente o descendente, ¿en cuál tendrías que ejercer una mayor fuerza? En la ascendente. Ok, en la ascendente. Entonces, ahí, ¿dónde estaría el punto de apoyo? Estaría entre los dos, entre las dos, entre la resistencia, o sea, el peso de tu cuerpo sería la resistencia, el músculo o la fuerza muscular en el bíceps, digámoslo así, y cuál sería el punto de apoyo en ese movimiento en extremidades superiores. Las manos. Las manos, ¿ok? Entonces, en ese movimiento, las manos están, digamos, en este punto. Esta sería la mano. Aquí, ¿quién estaría? El peso del cuerpo. Peso. Ajá. Y acá, la fuerza muscular. Entonces, de la misma manera que aquí, cuando hacen el movimiento de pararse de puntitas, tienen un punto de apoyo en el extremo, luego el peso que deben soportar y luego la fuerza que les permite levantarse, ¿no? Entonces, en el caso del peso aquí, digamos, sería el peso de la parte superior del cuerpo, digamos, involucrando el torso y la cabeza, estaría en este peso, y luego la fuerza que permite que se mueva acá. Y el resto, para las extremidades inferiores o la parte inferior del cuerpo, pues se iría hacia las piernas y el punto de apoyo en los pies, ¿no? En los dedos del pie. Entonces, de esa manera es como podemos modelar, digámoslo así, para ese movimiento, ese músculo actuaría así. A diferencia de si lo haces, por ejemplo, para cargar una pesa, una mancuernilla, en donde ahí ya tu músculo
y la carga que estás soportando cambian de ubicación, ¿ok? Entonces, esta clasificación, dependiendo del tipo de palanca, no necesariamente tiene que ver con el músculo en sí, sino con el tipo de acción o de ejercicio que están realizando con ese músculo. ¿Ok? No sé si me doy a entender. Entonces, ustedes lo van a identificar más bien dependiendo del tipo de ejercicio que estén realizando, identificando dónde es el punto de apoyo, cuál es la resistencia o carga y cuál es la fuerza muscular que les permite soportar o contrarrestar esa carga durante el movimiento. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, de manera similar va a suceder en una palanca de tercera clase. Lo único que va a suceder es, de nuevo, el punto de apoyo está en un extremo, nada más intercambiamos la ubicación, ya que ahora en el centro, entre el punto de apoyo y la resistencia, se va a encontrar la fuerza muscular. ¿Ok? Entonces les decía yo, en el caso del bíceps, cuando ustedes están haciendo un movimiento de flexión y extensión con una pesa que están soportando en su mano, pues entonces la fuerza muscular, que en este caso es la fuerza generada en el bíceps, se va a encontrar en medio entre el punto de apoyo, que sería el codo, y la carga o la resistencia que se va a encontrar sobre la palma de la mano. ¿Ok? Entonces, este mismo músculo que anteriormente me decían, en el caso de una lagartija, puede servir como una palanca de segunda clase, en este movimiento en específico, pues entonces ahora la carga está en otro extremo, el punto de apoyo en el otro extremo, y la fuerza muscular se encuentra entre esas dos. ¿Ok? Por lo tanto, para este movimiento en específico, lo vamos a poder modelar con una palanca de tercera clase. ¿Ok? Y ahora va a ser al revés. Este tipo de movimientos son mucho más amplios, ¿ok?, que en el caso anterior. Entonces, favorece más a la distancia recorrida con respecto a la fuerza. Obviamente, cuando ya estamos hablando de entrenamiento, pues ahí depende a lo que queramos favorecer. Por ejemplo, si ustedes quieren ganar tono muscular y están realizando este movimiento, ¿cómo deben de realizar el movimiento para que favorezca más a la generación de tono muscular? ¿Cómo lo tendrían que hacer? Rápido, lento, a eso me refiero. Hablando en términos de velocidad. ¿Lento? Lento, ¿no? Entonces, tienen un cierto peso y si con ese peso quieren ganar tono muscular, deben de hacerlo lento, ¿ok? ¿Para qué? Para que lo que se esté marcando más es la acción de la fuerza sobre la velocidad, ¿ok? Porque son movimientos amplios, ¿ok? Entonces, obviamente desde ese punto de vista, tiene que ver con el tipo de palanca y de cómo está ubicada, en este caso, la fuerza muscular en este tipo de ejercicios, ¿ok? Entonces, siempre va a haber la posibilidad de hacer un balance. Obviamente, dependiendo del tipo de músculo, pues va a ser diferente la forma en la que se va a ejercitar, tratando de favorecer
a lo que se requiera, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, ya de atletas de alto rendimiento, pues también, dependiendo de la disciplina de ese atleta, pues es el tipo de ejercicios que debe realizar, de si es un deporte que necesita generación de fuerzas muy grandes, pues entonces los ejercicios deben de favorecer la producción de fuerzas altas. Y si es en el caso de algo que tiene que ver con velocidad o con algún movimiento muy amplio, pues entonces hay que favorecer a los ejercicios que tienen que ver con la generación de velocidades más grandes, moldeando en este caso el comportamiento de los diferentes músculos, ¿no? Implicados en los movimientos. Pero, pues digámoslo así, que de manera natural o nominal, este sería el comportamiento básico que tendrían los músculos, ¿no? De ser una palanca de primera, segunda o tercera clase, dependiendo del movimiento. ¿Dudas? Ok. Bien, en general, yo les decía, los músculos pues tienen básicamente dos objetivos, ¿no? El primero, pues mantener la estructura, digamos, del sistema óseo, de soportar las cargas externas y mantener unidos un hueso con otro, pero pues la generación de fuerza va más allá, ¿ok? Los músculos pueden producir fuerzas mucho más grandes que el peso total del cuerpo, ¿no? El mantener el peso total sería nada más para mantener, digámoslo así, el equilibrio entre estas fuerzas externas e internas, pero en general, pues pueden producir varias veces más el peso total del cuerpo, ¿no? Y eso lo podemos ver a la hora de cargar, ¿no? Como por ejemplo en deportes de halterofilia o por el estilo, en donde a través de la contracción muscular es posible cargar fuerzas mucho más grandes que lo que sería el peso total del cuerpo, ¿no? Y obviamente con el ejercicio, pues se pueden modificar también esta capacidad, ¿no? Tanto la capacidad de movimiento como la capacidad de la generación de fuerzas. ¿Ok? Además de esta naturaleza que tiene que ver con el, pues un poco más con la parte funcional, digamos, de cada uno de los músculos, pues también va a estar involucrados algunos otros procesos y que es algo de lo que vamos a hablar al final de esta unidad, que tiene que ver con cómo se controlan estos movimientos, ¿no? Porque no únicamente es el hecho de producir la fuerza por medio de una cierta contracción, ¿no? El músculo puede actuar de dos maneras. Una activa, que tiene que ver con ya su estimulación a través del sistema nervioso central, donde hay una acción a nivel cerebral que implica una estimulación de las fibras a través de activaciones eléctricas y que es la que nos permite generar fuerzas o tensiones activas en los músculos. ¿Okay? Y entonces la generación de fuerza tiene que ver con la capacidad de contracción que tiene un músculo, ¿no? Pero también, pues hay fuerzas que se producen de manera pasiva que tienen que ver con el estiramiento de dichos músculos, ¿no? Entonces, ahí involucra unos modelos un poco más
complejos, ¿no? Porque hay que considerar el comportamiento tanto activo como pasivo del músculo, ¿no? Y no únicamente centrarnos en la función, como nos lo dice una palanca, ¿no? Sino más bien modelos un poco más complejos que incluyen todas estas características que les mencionaba, tanto la parte de generación de tensión activa como de generación de fuerza o tensión pasiva, ¿ok? En el caso de la tensión activa, pues sobre todo es esta que medimos a través de instrumentos como son la electromiografía, ¿no? Donde lo que se está midiendo es esta actividad eléctrica que permite la contracción de los músculos, ¿ok? Y que podemos identificar a través de un MG, ¿ok? Ahora, hay otros elementos que tienen que ver más desde el punto de vista estructural de los músculos, ¿ok? Porque también la forma que tienen las fibras o como están ordenadas las fibras dentro de un determinado músculo influye en esta capacidad que decíamos de que puedan generar movimientos más amplios o mayores cantidades de fuerza, ¿ok? Entonces, de manera general, las fibras musculares van a estar ordenadas ya sea de forma paralela o empinada, ¿ok? Cuando hablamos de músculos que tienen una forma paralela, ¿a qué creen que favorezca más? ¿A movimientos amplios o a generación de fuerzas grandes? Ahora sí, relacionándolo con los músculos que hablábamos hace un rato, los que analizamos. Por ejemplo, el bíceps. ¿Cómo están ordenadas las fibras en el bíceps? A ver si me regreso, que sea en la imagen. Ahí medio se ve. ¿Cómo están ordenadas aquí? Como el A. Ok. Entonces correspondería más a que están ordenadas en una forma paralela. ¿Ok? Entonces, siempre las fibras, cuando están ordenadas de forma paralela, van a favorecer más al movimiento. ¿Ok? Y entonces, esto tiene que ver con, cuando estamos hablando de esto, de la activación muscular, para que el músculo pueda contraerse, necesita recorrer la información o el estímulo distancias mucho más grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque se genera en un extremo, ¿ok? Y va a producirlo hasta la articulación que está en el otro extremo. Pues lo que sucede ahí es que la información pues tiene un cierto retraso de tiempo, ¿ok? Por lo tanto, le cuesta más trabajo transmitir esa información y por lo tanto producir fuerzas muy altas, ¿ok? Entonces, al estar ordenadas así, a lo que van a favorecer más es a generar movimientos más amplios, ¿ok? Mientras que cuando está ordenada en forma de empinada, que puede tener una sola dirección o varias direcciones, como viene aquí, que nos diferencia entre una que es unipinada y otra que es bipinada. En estas se puede saltar entre una fibra y otra, ¿okay? Y producir más rápido fuerzas o grandes cantidades de fuerza. Entonces, siempre que esté empinada, estas van a favorecer más a la generación de fuerzas altas, ¿no? El ejemplo que poníamos de la palanca
segunda clase, ¿ok? En el caso de la pantorrilla, ¿cómo están ordenadas las fibras musculares? Si ven estos ejemplos, ¿cómo estaría? Como el B. Como el V, ¿no? Estarían así como en bipinada. Entonces, esta, por la misma anatomía o la misma estructura que tiene, va a favorecer a la transmisión de fuerzas más altas, ¿ok? Entonces, también esta estructura tiene que ver con eso que les decía, ¿no? En cómo se genera la fuerza dentro de un determinado arreglo de fibras musculares, ¿no? Algunos ejemplos de los que están de forma paralela primero, pues serían los músculos rectoabdominal, sartorio, bíceps braquial, que era el que les decía. Estos son algunos ejemplos de músculos que tienen una arquitectura de tipo paralela, ¿no? Y ese ordenamiento en paralelo tiene que ver con respecto al eje longitudinal de ese músculo, ¿no? Entonces, con respecto a ese eje longitudinal es como vamos a identificar si están en paralelo o en pinada. Y como les decía, eh, esto que les decía de la conexión que existe de un extremo y otro, como dice aquí abajo, hacen que a la hora de que te transmita la fuerza dentro del músculo, pues lo va a hacer bastante compleja, ¿no? Y esa es la razón del por qué no se pueden producir de manera natural. De nuevo, ya les dije, el entrenamiento puede cambiar eso, pero de manera nominal o natural, este favorece más al movimiento sobre el desarrollo de fuerza, ¿no? Entonces, estos músculos favorecen más movimientos más amplios, ¿no? Bien, ¿dudas hasta aquí? Ahora, en el otro lado, cuando hablamos de las fibras ordenadas en pinada, van a tener un ángulo con respecto al eje longitudinal, ¿ok? Por lo general, el ángulo más o menos que tienen de inclinación es de alrededor de 15 grados respecto a lo que les decía, al eje longitudinal, o que puede ser también el tendón o la dirección que toma la aponeurosis a lo largo del músculo. Y ejemplos de esto, pues tenemos, por ejemplo, el deltoides. El deltoides es un músculo, o también, como decíamos en el caso de la pantorrilla, que es el tibial posterior, entonces van a tener esta misma estructura de empinada de las fuerzas musculares, ¿no? Y, de nuevo, esto favorece el acortamiento del músculo o la contracción del músculo, y por lo tanto favorece a la generación de una mayor tensión o fuerza. ¿Ok? Bien, entonces, ¿alguna duda con todo esto que hablamos ya, tanto de cómo modelar los movimientos utilizando las palancas y cómo también esto influye o se ve influenciado, perdón, por la estructura que tienen las fibras musculares? ¿Dudas?
¿No hay dudas? Vamos bien. Ok. Bien. Entonces, la idea es cómo interactúan todas estas fuerzas para coordinarse y poder generar el movimiento, ¿no? Entonces, ahora sí, ya hablando en conjunto sobre un cierto movimiento, pues entonces el movimiento se va a generar, bueno, los dos estados, ¿no? Tanto el estado de reposo o estabilidad que tenga el cuerpo o el movimiento, es una acción que tiene que ver tanto con la generación de fuerzas internas a nivel muscular como las fuerzas que aparecen externamente, ¿no? Y por lo tanto, pues el uso de las leyes como las que estuvimos hablando la unidad pasada, el uso de las leyes de Newton, por ejemplo, nos permiten modelar este tipo de movimientos, ¿ok? Considerando las tres leyes de Newton que nos permiten hablar de esto, ¿no? Tanto de la inercia, que es la primera ley de Newton, cuando ya existe movimiento, que es la ley de la dinámica, que sería la segunda, y la tercera ley de Newton, que nos permite hablar de lo que es el efecto de acción y reacción, ¿no? Entonces, por medio de estas tres leyes, yo puedo caracterizar también cualquier análisis biomecánico en el cuerpo humano, ¿ok? Y para estar dentro de alguno de estos escenarios, yo voy a poder encontrar en los músculos tres tipos de acciones, ¿ok? Y eso tiene que ver con si hay un equilibrio, digámoslo así, si nos vamos a la palanca, pues entonces en la palanca hay dos fuerzas, ¿no? Una fuerza que es la carga o la resistencia y la otra fuerza que es la aplicada en este caso hacia el hueso, que es la acción muscular o la fuerza muscular. Y dependiendo de si están en equilibrio o si una le gana a la otra, entonces voy a tener diferentes tipos de movimiento y por lo tanto también diferentes acciones musculares. ¿Ok? Primero, entonces, vamos a hablar de lo que sería una acción isométrica. ¿Ok? Una acción isométrica nos va a implicar aquella acción en la que no hay movimiento. ¿Ok? ¿Y cuál es la única forma en la que no hay movimiento? Es cuando la resistencia o el par de resistencia es exactamente igual a la acción muscular que se produce. ¿Ok? Esto nos va a llevar entonces a que la contracción le llamemos contracción isométrica. ¿Ok? Es la contracción necesaria para contrarrestar la resistencia de tal manera que no se produzca ningún movimiento. ¿Ok? Entonces, en la terminología que está aquí, esta de aquí tiene que ver con el momento o también lo van a encontrar como torque o también a veces lo van a encontrar como par. ¿Ok? Este término de par. Y el subíndice les va a indicar a quién se refiere, ¿no? En este caso sería a nivel muscular y este de acá tiene que ver con resistencia. O que también le estamos denominando carga. ¿Ok? ¿Y por qué le llamamos momento? Porque tiene que ver con lo que sucede aquí en la articulación. ¿Ok? Entonces recuerden que aquí va a haber un movimiento de rotación alrededor de este eje. ¿Ok? Del eje en la articulación. Entonces, este momento que se genera o fuerza aquí tiene que ver con cómo se encuentren
este de aquí, que sería el muscular, y este de acá, que sería el de la resistencia o carga. ¿Ok? Entonces, para este caso en específico, que no exista ningún movimiento aquí, pues estos deben de ser igualitos. Y esa es una acción de tipo isométrica. ¿Dudas? Bien. Ahora, si hacemos este movimiento, ¿ok? ¿Qué es lo que observamos? Pues observamos que el músculo se está acortando, ¿ok? Físicamente, el músculo se acorta, ¿ok? El movimiento hacia dónde se dirige, en este caso en específico, se dirige hacia el músculo, ¿ok? ¿Esto qué significa? Pues significa, como lo indica aquí, que este, pues es mayor que la resistencia. Y eso implica entonces que el movimiento vaya en este sentido y a este le vamos a llamar una contracción concéntrica o una acción muscular concéntrica. ¿Ok? Y aquí entonces sí hay movimiento, pero el movimiento va en dirección de donde se encuentra la fuerza muscular. ¿Ok? O dicho de otra forma, la fuerza muscular o el momento muscular es mayor al momento, perdón, producido por la resistencia o carga. ¿Ok? Entonces, eso nos indica el sentido del movimiento. ¿Dudas? Por último, tendríamos qué sucede cuando ahora quien es mayor es el peso de la carga o la resistencia. ¿Ok? Entonces, ahora este es el mayor y por lo tanto el movimiento va en la otra dirección. ¿Ok? Y en esto tenemos una acción o contracción excéntrica y físicamente el músculo lo que está haciendo es alargarse. ¿Ok? Entonces, ese alargamiento del músculo tiene que ver con movimientos más de tipo estiramiento. ¿Ok? Y de acuerdo a eso, un movimiento de alargamiento o estiramiento tiene que ver más con la generación de fuerza muscular pasiva. ¿Ok? Esto no tiene que ver más que con el estiramiento del músculo y no tanto con la acción esta que se genera por una orden del cerebro y que viaja a través del sistema nervioso central y hace esta estimulación para que el músculo se contraiga. En este caso no, en este caso tiene que ver únicamente con la relajación que se hace del músculo. Existe una generación de fuerza, pero esta fuerza, digámoslo así, no es a voluntad de la persona, sino tiene que ver más con una participación más pasiva de la persona. Entonces, esa es la razón del por qué a esta fuerza que se genera en esta acción le denominamos fuerza muscular o componente de fuerza muscular pasiva. Y en el caso contrario, ahí sí hay en los dos casos anteriores, tanto en la concéntrica como en la isométrica, sí implica una participación activa o generación de fuerza activa por parte del sujeto. ¿Dudas?
Ok, bueno, entonces, ahora sí, vámonos con cómo se genera esta tensión activa, ¿no? Que decíamos que sobre todo en las acciones isométricas y concéntricas es donde va a aparecer esta generación. La tensión activa es aquella que se va a crear a partir de la activación de las unidades motoras, ¿no? Y esto tiene que ver con, primero, cómo se produce a nivel químico en las fibras, y esto tiene que ver con estos dos elementos, la actina y la miosina, que dentro de una unidad motora van a ser las que producen esta reacción, digámoslo así, ¿no? Y entonces, ahora sí, dentro de la fibra muscular se va transmitiendo este estímulo, ¿ok? Entonces, para generar la tensión activa, pues ahí involucra un elemento más amplio, ¿no? Que tiene que ver desde la neurona motora que genera el estímulo y las fibras que reciben dicho estímulo para generar la fuerza, ¿ok? Y de nuevo, dependiendo de la forma en la que están ordenadas estas fibras, pues va a favorecer a la fuerza o a la velocidad, y eso nos lleva entonces a que existe una relación fuerza-velocidad en el músculo, ¿ok? Y que tiene que ver con cómo se transmite esta estimulación, ¿ok? Dentro de la unidad motora, ¿no? Por otra parte, tenemos la tensión pasiva. Y les decía que la tensión pasiva proviene más que nada del alargamiento, ¿ok? De los componentes de esta unidad entre el músculo y el tendón para generar la acción sobre el hueso, ¿ok? Entonces, en los ejercicios que son más de estiramiento, es donde se produce una mayor cantidad de tensión pasiva, ¿ok? Y este tipo de tensión se basa más en una relación de producción de fuerza respecto a la longitud, ¿ok? Entonces, aquí estamos hablando más de una relación entre fuerza y la longitud del músculo, ¿ok? Si esto lo comparan con un elemento mecánico que se comporta como esto, una relación fuerza-longitud, ¿con qué lo podrían modelar? ¿Qué elemento mecánico tiene ese comportamiento? De que la fuerza crece o decrece dependiendo de su longitud. ¿Es el trabajo, profe? No, no, me refiero a un elemento. Ustedes cuando analizan o analizaban sistemas mecánicos así de forma general, pues veían representaciones. Por ejemplo, algunos de ustedes, no todos, están, por lo menos los que están en séptimo, están llevando automatización de procesos y ahí están recordando este tipo de sistemas, ¿no? Por ejemplo, un sistema masa, resorte, amortiguador. ¿Qué elemento se comporta de esos elementos mecánicos que les digo de forma general? ¿Cuál se comporta? Esta fuerza se comporta mediante esa relación. El resorte. Exacto, el resorte. ¿Okay? Entonces, la tensión pasiva tiene que ver con el comportamiento de un resorte. ¿Ok? Y esta otra, la de fuerza-velocidad, ¿con quién se parece más?
de esos elementos mecánicos que les decía. Que lo modelan como algo así. O así. Esto es velocidad. ¿Qué elemento es esto? Nadie. O sea, es como un amortiguador o como una fricción viscosa, ¿no? Un elemento que tiene viscosidad, ¿no? Entonces, finalmente el músculo es una combinación de estos tipos de elementos, ¿no? Tanto de elementos pasivos, del tipo de un resorte, o de elementos activos, como un, un elemento que tiene viscosidad, ¿no? Entonces, es un comportamiento viscoelástico, ¿no? Que tiene de ambas componentes y tiene que ver con esto, con que una parte de la fuerza muscular se debe a tensión pasiva y otra se debe a tensión activa, ¿ok? De manera general, existen un modelo que nos permite englobar estos dos comportamientos y que tiene que ver con esto que les decía. Es un componente que le llaman contráctil, ¿ok? Y que se va a enfocar sobre todo en la tensión activa, ¿ok? Que va a estar representado con esto, que es ese elemento contráctil en serie con un elemento elástico tipo un resorte, ¿ok? Y el que se va a comportar puramente como la parte de resorte que les decía anteriormente, esto tiene que ver con el componente de la parte pasiva, ¿ok? Este de acá es la parte activa, que únicamente se comportaría como un resorte, y este que tiene este componente contráctil, ¿ok? Nos representa lo que sería la parte activa, ¿no? Y esos dos elementos en paralelo son lo que nos forman este modelo, que es el modelo de Hill, ¿ok? Y este modelo nos representa de una manera más fiel cuál es el comportamiento del músculo considerando ambas componentes, las que se generan de manera activa, que tiene que ver con todo este proceso que decíamos de la activación a nivel neurona motora hasta llegar al estímulo eléctrico y que se genere la contracción, y aquel que tiene que ver únicamente con estiramientos dentro del músculo, que sería la parte pasiva. ¿Okay? Bien, pues entonces, hasta aquí es lo que veríamos la clase del día de hoy. No sé si haya dudas sobre todo esto que mencionamos. O también si tengan alguna duda antes del examen de algo que se hayan acordado ahorita antes de terminar la sesión de hoy. Bien, pues si no hay dudas,
O sea, Ulises, ¿tenías alguna duda? Sí, ¿me escucha ya? Sí, sí, ya. Perdón, es que los audífonos no me dejan hablar. Los análisis que vamos a hacer en el examen son como los que estuvimos haciendo, nada más análisis, nada de datos fuera de lo normal, ¿verdad? No, nada más de los tipos de movimientos que vimos, ¿no? De traslación, donde veíamos ahí análisis de fuerzas y fricciones o descomposiciones de fuerzas utilizando las funciones trigonométricas, o de los otros donde derivábamos o integrábamos de ese tipo de movimientos, y de las matrices de transformación homogénea, donde les ponía yo los sistemas de referencia y que me digan cuál es el conjunto de rotaciones y traslaciones que me permiten ir de un sistema de referencia a otro. Ok, nada más era eso, porque lo último todavía no me queda muy claro y para repasar lo de las funciones trigonométricas que me fallan. Ok, sí, sería sobre eso. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda?